Pues vamos a empezar ya, si os parece bien a todos. Y luego, según se vaya uniendo gente, pues le vamos dando paso. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo taller de AMPA del Colegio Pintor Rosales. Yo soy Pablo, soy el presidente de AMPA y tengo además el placer de presentaros hoy el taller sobre inteligencias múltiples que va a correr a cargo de la psicóloga Ana Uribe. Ana es, además de psicóloga, orientadora especializada en jóvenes y adolescentes y alguien a quien, como padre, tengo muchas ganas de escuchar porque nuestros hijos van acercándose ya a la adolescencia y cuanto más preparados estemos cuando llegue ese momento, pues mejor para todos. Hoy vamos a hablar con ella de las inteligencias múltiples, ese concepto introducido por Howard Gardner, si no me equivoco, hace 40 años y que a todo el mundo parece gustarle, que en las guarderías y en la educación infantil nadie tiene inconveniente en tenerlo presente y promoverlo y a tope con ello, pero que en cuanto llega a la educación primaria desaparece de repente como de un plumazo y queda completamente relegado ante la dictadura de las notas, de los temarios que hay que cumplir, de los rankings, del informe PISA y de una sociedad que exige poner un número y una etiqueta con la que catalogar a los estudiantes. En cualquier caso, aunque el sistema se estructure de una forma, como padres nosotros siempre podremos ayudar a nuestros hijos si estamos formados y si tenemos información para ello. Así que hoy vamos a aprender mucho con Ana y vamos a ver si podemos moldear un poco la realidad para que sea más amable con nosotros y sobre todo con nuestros hijos. Porque como decía Woody Allen, la realidad es insoportable a veces, pero es el único sitio donde se puede comer un buen filete. Así que con esto, Ana, adelante, todo tuyo. Vale, muchas gracias, Pablo. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes y gracias por sacar un rato de su tiempo ajetreado con sus chicos por las tardes para formarse y para pensar un poquito en cómo ser mejores padres y este tipo de cosas. Ahora que hablaba con Pablo y con Mari, me venía a la cabeza pues, la diferente época que estamos viviendo nosotros como padres respecto a la que vivieron nuestros padres o incluso nuestros abuelos, ¿no? Esta necesidad de generar conciencia, de tener una crianza respetuosa, informada, ¿no? Más educada, más en pro de que nuestros hijos tengan mejores oportunidades y estar un poco más enfocados en su bienestar, digamos, más emocional, más conscientes. No digo yo que nuestros padres y nuestros abuelos no lo estuvieran, pero sí que somos mucho más conscientes y tenemos una necesidad más de formarnos y de adquirir conocimiento para hacer las cosas desde otro lugar, ¿no? Entonces, yo estoy muy contenta de haber pues, de estar aquí, de que ustedes me han invitado y de poder compartir un poquito pues, mi conocimiento y mi experiencia. Como les decía Pablo, yo soy psicóloga y coach. Antes de poner la presentación que he preparado, quiero contarles un poquito quién soy, para que sepan por qué estoy aquí hablando hoy de esto. Yo soy psicóloga y coach, tengo una maestría en psicología clínica infanto-juvenil y también hice una maestría en coaching. Llevo más de 15 años trabajando con jóvenes y adolescentes y también en mis inicios profesionales trabajé con familias en temas de crianza, lo que me ha llevado a decantarme por trabajar en la edad de la adolescencia, específicamente en temas que tienen que ver con la orientación académica y profesional de nuestros hijos. ¿Por qué decidí meterme aquí en esta edad? Porque creo que la adolescencia es una etapa importantísima en la vida de nosotros los seres humanos, porque es la primera vez en la vida donde nosotros aprendemos a ser independientemente de los adultos y encontramos como nuestro lugar en el mundo. Es verdad que siempre ha sido una etapa muy poco valorada, ¿no? Y satanizada un poco por la sociedad, ¿no? Por estos cambios de humor, estos cambios de pensamiento y todas estas revolturas que pasamos en la adolescencia, pero para mí es una edad clave para construirnos como adultos. A raíz de todo este trabajo con los adolescentes me he dado cuenta que una parte clave es esta cuando tenemos realmente en una edad donde todavía no tenemos muy claro quiénes somos, tener necesariamente que tomar una decisión de qué carrera vamos a estudiar y hacia dónde vamos a dirigir nuestra vida, ¿no? Porque no sé ustedes, pero muchos de los padres con los que yo hablo dicen como, bueno, es que uno está tan joven en ese momento de la vida para tomar esta decisión y es una decisión tan importante que entonces a mí me gusta echar un poco para atrás y es justamente pensar que estos temas no se dan por generación espontánea y el tema educacional y el tema de escoger una profesión es una cosa que aparezca de un momento a otro, sino que por el contrario se va gestando desde que somos pequeños.
¿vale? Por esto he propuesto este tema de las inteligencias múltiples porque me parece clave no solamente reconocerlas en nuestros hijos, sino también saber que una persona puede ser inteligente no solamente porque le va bien en matemáticas o porque le va bien en lengua, sino una persona puede ser inteligente porque es capaz de resolver problemas rápido, porque es capaz de hablar, porque tiene un montón de cualidades que no necesariamente tienen que ver con matemáticas y la lengua, ¿vale? Voy a compartirles aquí la pantalla. Ahora lo que le decía yo a Pablo no los voy a ver, pero bueno, veo que solo están Mari y Paula, así que no me pierdo de nada, pero la idea de las otras caras, digo, la idea es que sea un taller participativo. No tengo unas actividades que no voy a hacer yo, sino que la idea es que las hagan ustedes. Para los que estén en casa mientras me van oyendo, estaría bien que cogieran un papel y un lápiz, un papel y un bol, para que puedan hacer unas actividades que les tengo propuestas, ¿vale? Y las que no, lo que voy a intentar hacer es que voy a hablar un poco más lento para que se piensen las respuestas de las actividades que tengo para ustedes, ¿vale? Ostras, Ana, me lo tenías que haber dicho antes, que yo no tengo nada. Bueno, Te lo acerco. Tienes ahí a Mari que te hace el favor. Pero bueno, te lo puedes pensar también. Ya pues, cuando tengas la presentación, tengas un tiempito más para hacer lo puedes compartir por el chat. Que bueno, aquí tenemos un montón de... Perfecto. ¿Vale? Ahora lo puedo hacer. Vale. Porfa, Pablo, dime si se ve bien la presentación. Vale. Y si me oyen bien y se ve bien. Se ve la presentación, sí. Y tengo boli y papel, o sea que... Vale, súper bien. Mejor no podemos estar. Vale, pero verás. Espera, que ahora no sé qué me pasó aquí. Vale, bueno, yo he querido llamar este taller La inteligencia va más allá que las notas, los números y las palabras. ¿Por qué? Porque generalmente cuando hablamos de inteligencia, cuando uno habla u oye a alguien hablar de inteligencia, de que un niño es más inteligente que otro, ojo, mira qué niño tan inteligente, muchas veces, y en la generalidad de lo que sucede en el mundo, es que se habla de la persona que es buena en las matemáticas, que hace unos cálculos súper rápidos, o una persona que tiene buenas notas en castellano o en lengua, y ahora, bueno, ahora digamos como que también podríamos hablar de otros idiomas, ¿no? Pero la verdad es que la inteligencia va mucho más allá de eso. Entonces quisiera un poco, si puede alguno activar el micrófono o escribir por chat y que de pronto Pablo me pueda ir leyendo lo que dicen. ¿Qué expectativas tienen ustedes frente a este taller? ¿Qué les gustaría como al salir de este taller que quisieran lograr? Vamos, que se me anime alguien. María. No sé, quitarme miedos o quitar un poco comportamientos, o sea, no sé, es que yo estoy bastante afectada con este tema, porque al final es como que te han educado de una manera y es pues eso, quitar etiquetas. Vale, perfecto. A ver, Patricia, dinos algo. No sabe quitar el micrófono. Ah. Claro. Por supuesto, te oímos. Vale. Vale, muy bien. Bueno, Carol tiene ganas de decir algo. Mire, yo estoy con Patricia en la línea de, en este papel que tenemos de acompañar a nuestros hijos a la máxima felicidad que puedan obtener, hacer bien ese acompañamiento de cara a que enfoquen su vida a lo mejor que sepan hacer y lo que les haga más felices. A ver, son expectativas muy altas, desde luego, pero
pero sí es una preocupación que tengo y me parece un tema muy interesante para que pueda apoyar a esta preocupación. Vale, muchas gracias. Vale, bueno, antes de empezar quiero leerles un cuento, ¿vale? Está igual ahí en la pantalla, pero yo se los voy leyendo. Ana María observó a su hermana Isabel hacer un hermoso dibujo sobre el paisaje que se veía desde su casa. Ana María estaba un poco desanimada porque no dibujaba tan bien como ella. Además, Isabel tocaba la guitarra y bailaba muy bien. Ana María pensó en todas las cosas que Isabel hacía bien y se preguntaba por qué ella no podía hacer las mismas cosas bien. Un día su maestra le pidió que diera un discurso por motivo del Día de la Madre. Ella se preparó mucho y dio un buen discurso. El director la escuchó atentamente y le dijo lo mucho que la había disfrutado y que la consideraba una niña talentosa. Un sentimiento de satisfacción invadió a Ana María. Las palabras del director le ayudaron a descubrir algo especial acerca de sí misma. Poco después de esa experiencia, ella descubrió que tenía otros talentos. Se dio cuenta de que podía hacer amigos fácilmente y de que contaba chistes sin dificultad. A ella le gustaba mucho leer y escribir, y cuando iba a la escuela, prestaba atención en sus clases y era siempre respetuosa con sus maestros. Nunca había pensado que estas cualidades pudieran ser talentos, porque no eran los mismos que los de su hermana Isabel. Ahora sabía que ella también tenía talentos, pero que eran diferentes a los de su hermana. La autora es anónima, ¿vale? Y esto es un poco lo que hablaba también, pues aterrizando un poco lo que decía Pablo al inicio, ¿no? Que pues estamos como muy en el tema de las expectativas y los estándares que hay que cumplir en cuanto a las notas, los exámenes de PISA y todas estas cosas que sabemos nosotros los padres de familia que hay que cumplir. Pero lo importante aquí, lo que yo quiero transmitir con este cuento son dos cosas. Uno, que es importante dar la posibilidad a nuestros hijos de que ellos vayan descubriendo qué cosas se les da bien y qué cosas disfrutan hacer, ¿vale? Y también acompañarlos a que puedan tener la posibilidad de experimentar otro tipo de cosas que no sea solamente, como decía este cuento, pintar o bailar, ¿no? Hablar bien es también un talento, hablar bien también es una inteligencia, poder relacionarse con uno mismo es una inteligencia, poder relacionarse con los otros es una inteligencia. Entonces es verdad que el mundo nos da ahora como un montón de etiquetas donde nosotros los padres de familia también caemos muchas veces en eso, pues porque desafortunadamente el entorno escolar también nos obliga a hacerlo así, pero nosotros como padres tenemos como la posibilidad de nuestros hogares y en nuestras casas de hacerlo desde otro lugar. Vale. Ahora este es uno de los ejercicios que quiero que hagan. Antes de empezar con la teoría, ¿vale? Y con lo que el grueso... Discúlpame, Ana. Nosotros, no sé, en la presentación no ha pasado de la primera. Yo no sé si había... vale. Que no sé si tú estabas pensando que nosotros estábamos viendo el cuento, que me ha parecido que lo decías. Sí. Nosotros... No, pues ahora sí que se está moviendo, pero antes estábamos todavía... Vale, pero aquí cuando se mueve... a ver, voy a intentar hacer una cosa. Aquí cuando se mueve, ven... ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven muy pequeño? Sí, es que no estás... si le das a presentar en el PowerPoint, a lo mejor se ve más grande. Porque si no claro, se ve... pero me da la sensación de que no... Espera. Déjame, mira, perdóname que te he interrumpido por una tontería. Continúa tal cual. Pero ahora que ven. Vemos tu PowerPoint, tu pestaña de PowerPoint y efectivamente se ve el cuento en pequeñito, pero se ve más grande los bordes con diapositivas pegadas. Qué raro, porque yo lo tengo aquí entero. A ver cómo lo podemos hacer. Si le das abajo a la derecha, al lado del menos, eso, ahí. Sí, pero yo, vale. Por eso aquí yo estoy y lo veo bien. A ver, ven, déjame mirar a ver si... ¿Cómo lo podemos hacer ahora? Debe ser que yo lo estoy haciendo mal. Oye, Ana, perdóname, que es que si no te corto el ritmo de la... Yo creo que es más importante mantener el ritmo y te pido disculpas porque a lo mejor esto no es tan importante como seguir lo que tú tengas que decir sin interrumpirte. No te preocupes tanto por eso. Vale, vamos a hacer una cosa. Entonces, es que claro, se vuelve un poco aburrido si estoy yo sola hablando y no ven la pantalla. A ver.
Vamos a hacer un último intento. Pero bueno, mientras se carga, la idea es que vayan pensando un poquito en para ustedes qué significa la inteligencia. Bueno, ya hemos hablado aquí un poco de las inteligencias múltiples y tal, pero digamos como que para ustedes como padres de familia, ¿cómo aterrizan qué es la definición de inteligencia? Pues mira, para mí, por ejemplo, yo te voy diciendo, para mí una persona inteligente es alguien que yo considero también inteligente a una persona que es capaz de identificar sus carencias y de trabajar para mejorarlas o bien para ocultarlas cuando es necesario o para ser capaz de sobreponerse a las dificultades. Vale. O sea, como poner sus herramientas en acción. Eso es. Vale. Vale. Hay gente que no le cuesta nada aprender algo, sí, pero casi considero que hay más inteligencia en una persona a la que le cuesta más y pone todo lo que tiene, todo su esfuerzo para conseguirlo, que al que no le ha costado nada, ¿no? Vale. Bueno, miren, aquí era un poco pues los que les tengo preparados. Lástima que no sé por qué no puedo compartirles la pantalla para que la puedan ir viendo, pero la idea es que voy a soltarles una frase, ¿vale? Y la idea es que ustedes la completen. Como estamos pensando en nuestros hijos, entonces la idea es que piensen en ellos específicamente, ¿vale? Perfecto. Entonces, la primera es, ¿a mi hijo o a mi hija se le da bien? Vale, la segunda, ¿a mi hija o a mi hijo, o mi hija o mi hijo disfruta? Sí. A ver si... Mi hija o mi hijo tiene facilidad para... Mi hija o mi hijo resuelve fácilmente. Y la última, ¿a mi hijo o a mi hija le cuesta? Vale, voy a intentar otra presentación a ver si aquí me funciona, ¿vale? Muy bien. Voy a intentarlo de nuevo. Qué raro. Ahora ya. Vale, ya lo tenemos todos. Sí. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Teniendo en cuenta un poco estas respuestas que tienen, la idea es que les voy a leer yo, porque la idea era que lo leyéramos entre todos. ¿Cuál es la inteligencia según la RAE? Entonces, la inteligencia según la RAE está definida como 1, capacidad de entender o comprender. 2, capacidad de resolver problemas. 3, conocimiento, comprensión y acto de entender. 4, sentido en que se puede tomar una proposición, un dicho o una expresión. 5, habilidad, destreza y experiencia. 7, una sustancia puramente espiritual. 8, servicio de inteligencia, que bueno, esto ya tiene que ver con el tema militar, ¿vale? Pero entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que desde una definición de diccionario como es la RAE, divide la inteligencia en varias facetas, en varios aspectos. No habla de una inteligencia única.
¿vale? Y lo mismo sucede un poco, bueno, un poco no, y lo mismo sucede con la definición de la inteligencia según la Wikipedia, ¿vale? Que habla de la inteligencia como la capacidad para lógica de comprensión, de autoconciencia, de conocimiento, de razonamiento, de planificación, de creatividad, de pensamiento crítico, de resolución de problemas, ¿vale? Y esto es un poco lo que me ha hecho a mí siempre llevarles a ustedes los padres para las reflexiones, si ya los sitios donde podemos acceder fácilmente como a las definiciones estas de inteligencia, que son un típico diccionario como la RAE o ahora que está en Wikipedia, y que esté tan dividido y como tan segmentado, que son varias capacidades, aún se sigue hablando de la inteligencia como una sola cosa, ¿vale? Y aquí voy a introducir entonces lo que hablaba Pablo de las inteligencias múltiples de Gardner, ¿vale? Que es la primera persona que habla de las inteligencias múltiples, ¿sí? Que él plantea que la inteligencia es la capacidad de ordenar los pensamientos y coordinarlos en acciones. Supone entonces que uno tiene que coordinar esos pensamientos y coordinarlos para hacer las acciones, perdón, para resolver problemas, crearlos o encontrar cómo solucionar esos retos, ¿vale? E incluso también hablan en algunas partes donde se pueden encontrar también la definición de que es algo que nos sirve para hacer cosas como productos, ¿no? Como utilizar la creatividad para generar cosas como tocar, ¿no? Un vaso o incluso un escrito, ¿vale? Eso no es un problema en sí mismo, pero estás produciendo alguna cosa. Gardner entonces habla que la inteligencia no es una sola, sino que es un conjunto de inteligencias múltiples que son diferentes, pero que cada una pero que se interrelaciona. ¿Eso qué quiere decir? Que uno no es puramente una inteligencia, ¿vale? La inteligencia que cada uno de nosotros tiene es la suma de todas estas inteligencias que habla Gardner, que ahora se las voy a explicar, ¿vale? Pero sí es cierto que predomina una u otra. Por eso es que cuando ustedes van a un parque, ven que hay unos niños que son mucho más movidos, ¿no? Que son niños que les gusta más trepar, que son niños que les gusta, hay otros que les gusta más hablar, hay otros que no hablan mucho pero que juegan, hay otros que juegan con la arena, hay otros que corren, hay otros que tiran la pelota, ¿no? Yo me imagino además que aquí seguramente muchos de ustedes tienen hermanos, tienen hijos, hermanos, sí, tienen varias, pueden ver la diferencia incluso en sus casas, ¿no? Como seguramente hay uno que escribe súper bien, hay otro que no, hay uno que habla más rápido que otro, hay uno que tiene mejores relaciones interpersonales que otro, ¿vale? No sé si están viendo algo, ¿no? Nada. No, no estamos viendo nada, pero te estamos escuchando con mucha atención. Vale, bueno. Entonces, ¿ustedes han oído alguna vez hablar de alguna de las inteligencias? Yo sí, porque he hecho los deberes y me he leído la entrada de Wikipedia de las inteligencias múltiples de Muy Gardner. bien. Vale, entonces, y los que no seguramente las habrán oído alguna vez. Gardner plantea 8 inteligencias, ¿vale? ¿Cuál es la primera? Voy a hablar de la primera porque para cuando ustedes la oigan van a decir, ah, vale, esto es una inteligencia. La primera es la inteligencia lógico-matemática. ¿Qué habla la inteligencia lógico-matemática? Cuando uno oye primero esta inteligencia, no sé si a ustedes les pasa, pero bueno, yo ya que la conozco un poco más, pero a mí cuando yo la leí por la primera vez, pues algo que tiene que ver con las matemáticas, ¿no? Pero ¿qué pasa con esta inteligencia? Esta inteligencia es clave porque no solamente está relacionada con lo que tiene que ver con el razonamiento numérico. Es verdad que tiene que ver con el razonamiento numérico, pero tiene más que ver con el razonamiento lógico. Y el razonamiento lógico es lo que nos hace como que decidamos ir por un camino y no por otro, por ejemplo. O como cuando tenemos un problema, el razonamiento lógico es lo que nos hace a saber cómo tenemos que poderlo resolver, ¿vale? Es decir, que la inteligencia lógico-matemática es muchísimo más que saber restar, multiplicar, dividir, sumar y restar. Restar ya lo había dicho. Habla entonces del racionamiento, por ejemplo, del racionamiento inductivo, ¿vale? Que es cuando tú puedes de una cosa muy chiquita empezar a hacer como una cosa más grande, después el pensamiento deductivo, que es al revés, ¿no? De una cosa grande, empezar a hacer una cosa más chiquita, o deducir, me valga la redundancia,
es también la que nos permite relacionar conceptos, y las personas que tienen esta inteligencia más desarrollada o predominan esta inteligencia son personas que tienen la capacidad de abstraer y entender sistemas de símbolos mucho más fácilmente que el resto, ¿sí? Entonces, por eso las personas que son buenas en matemáticas también son buenas leyendo otro tipo de símbolos. La segunda inteligencia es la inteligencia lingüística, ¿vale? Esta, como su nombre lo dice, es la inteligencia que hace que dominemos el lenguaje, pero no solamente el lenguaje hablado, también el lenguaje escrito, y nos permite resolver los problemas a través de las palabras, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí son niños y niñas que cuando se sientan a hacer una tarea de matemáticas, para ponerles un poco el ejemplo, necesitan hablar, ¿no? Y no son niños que se sientan a pensar solamente, si necesitan, bueno, 2 más 2 son 4, entonces si yo tengo 2 manzanas y las sumo con 2 manzanas, ¿vale? Porque necesitan hablar para poder pensar y aprender. Estas personas necesitan siempre poner la palabra por el frente, y entonces son las que tú, cuando piensas, como que construyen la oración en la cabeza, ¿no? No piensan solamente en imágenes, sino piensan más en términos de palabras. Después está la inteligencia espacial, ¿sí? En algunos libros también la encontrarán como visoespacial. Y esta es la habilidad o la inteligencia que nos permite ver el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas. Eso es lo que nos permite a nosotros ya de adultos, porque bueno, a los niños también, pero ya de adultos, ver una situación de, bueno, si yo hago en esta situación, hago esto, voy a tener este resultado, pero si en esa situación hago esto otro, puedo tener este otro resultado, ¿vale? Pues nos ayuda a mirar en perspectiva. La inteligencia espacial también es esta inteligencia que nos hace como ubicarnos en el lugar, es la inteligencia que nos permite leer con más facilidad los mapas, es la inteligencia que nos permite analizar la vida con imágenes. Yo me imagino, no sé si algunos de los papás que me están aquí oyendo ahora, cuando yo les hablo se van haciendo como una imagen mental, ¿no? Como hablo del lenguaje y se imaginan una carita y un señor hablando, o se imaginan a sí mismos hablando, ¿vale? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque las personas que son más espaciales, les es muy importante, y a los niños sobre todo que son más espaciales, les es muy importante hacerse esa imagen mental en la cabeza, ¿vale? Esa imagen mental de, bueno, si ella me está diciendo que 2 manzanas más 2 manzanas son 4 manzanas, entonces se imagina la manzana cogiendo la manzana y el otro también. Entonces, por eso es tan importante aprender todos estos procesos, porque es verdad que cuando uno se da cuenta cuál es la inteligencia que predomina en nuestros hijos, podemos estimular de una mejor manera cómo ayudarles en casa, ya que en el colegio a veces es tan complejo, cómo ayudarles en la casa para que puedan ir aprendiendo los conceptos que tienen que ir aprendiendo. Después viene la corporal sinestésica, o en otros libros la encontrarán también como la corporal kinestésica, que es la que habla de cómo está la relación de mi cuerpo en el mundo, ¿vale? Es la capacidad que tenemos los seres humanos para utilizar herramientas, para utilizar objetos. Los niños o las niñas que tienen esta inteligencia más desarrollada son, por ejemplo, los que les gusta más jugar deportes, los que son más hábiles corriendo, los que son buenos haciendo este tipo de cosas, ¿sí? O sea, estos niños que son buenísimos, o estas niñas que son buenísimas en educación física. Messi, por ejemplo, tiene una inteligencia corporal sinestésica alta, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando tú tienes un niño y una niña que una de la inteligencia corporal sinestésica es tan importante, para estos niños es muy importante tocar las cosas, ¿vale? Entonces, volviendo al tema de las sumas y volviendo a las manzanas, si tú le estás enseñando, si nuestros hijos están enseñando a sumar, les están enseñando a sumar, es muy importante que ellos puedan manipular, ¿no? Una manzana, la otra manzana, o un caramelo y el otro caramelo. Entonces, como, papá, pero es que no entiendo. Bueno, ven, traigo los caramelos y tócalos. Es importante para ellos el tocar las cosas, ¿vale? Entonces, esto hace que si nosotros somos capaces de entender que nuestro hijo necesita y que nuestro hijo es bueno haciendo esto, pues podemos hacer este tipo de cosas. Lo ideal sería, aquí ya me tomo mi cucharada un poco en la línea de lo que decía Pablo al principio, de que si la profe en el cole es capaz de darse cuenta de que tu hijo tiene esta inteligencia más desarrollada, tenga todas estas herramientas para que cuando explique un tema, ¿sí?, pueda darle las herramientas para que tu hijo lo entienda desde otro lugar, y no
en la pizarra simplemente, ¿vale? Bueno, la inteligencia musical es, esta la anexó Garner, no les puedo decir cuánto tiempo después, pero después de que lanzó su teoría, porque se dio cuenta que la música es algo que está en todas las culturas del mundo. ¿Sí? Y una de las cosas interesantes de la teoría de Garner, si algunos pues quisieran investigar un poco más, es que él habla de que no todo, que la inteligencia también tiene que ver un poco con el contexto, ¿no? No todo lo que hacemos en todos los contextos tiene el mismo valor, y por eso, por ejemplo, cosas que yo me imagino que ya se han dado cuenta que yo no soy española, yo soy colombiana, cosas que nosotros hacemos en Colombia, aquí en España muchas veces no tienen valor. ¿Sí? Porque culturalmente somos dos cosas distintas, y entonces ahí también tiene que ver como la inteligencia. Entonces y por esto él pone aquí la inteligencia musical, porque se da cuenta que la música está en muchas culturas y es algo que se puede utilizar. Entonces, por ejemplo, ahora les hablo de esta inteligencia y me viene a la cabeza cuando yo aprendí las tablas de multiplicar. Yo soy malísima en matemáticas, a mí las matemáticas no se me dan bien. La inteligencia musical, si yo tuviera inteligencia musical, que tampoco tengo, ¿vale? Para mí hubiera sido mucho más interesante aprenderme las tablas con con la canción esta que se le enseña ahora a los niños, ¿no? Porque si es un niño que tiene esta inteligencia bien desarrollada y es una de sus inteligencias predominantes, pues al final se aprende mucho más fácil las tablas de multiplicar que decir, venga, repite, 1 por 1, 1 por 3, ¿no? Otra cosa también que me gusta explicarle a los padres aquí con la inteligencia musical, hay muchos niños y niñas que necesitan oír música, por ejemplo, para hacer los deberes, ¿sí? A los papás, y bueno, yo recuerdo cuando yo era niña que era como, no, oír música con los deberes, eso no. Pero hay muchos niños que eso incluso les estimula el cerebro, y entonces es factible que uno les pueda dar como entender que si esto le estimula su cerebro, pueda uno permitirle acompañarle que haga los deberes oyendo un poco de música, ¿sí? O no sé si alguno de ustedes, de los padres que están aquí, me pueda compartir si cuando trabajan no ponen música, por ejemplo. Seguramente habrá algunos que se ponen un ritmo de música, otros que no. Yo, por ejemplo, aquí les cuento, ¿no? A mí la música clásica nunca me ha gustado, me pone un poco de mal genio. Entonces yo, por ejemplo, este tipo de música no me pongo para trabajar, ¿sí? Pero yo sí me pongo música. Me pongo tipo baladita, incluso reggaetón, que me gusta y tal, ¿no? Como para trabajar. Pero no pero no, y me hace concentrarme muchas veces en muchos momentos. Después está la inteligencia naturalista, que tiene que ver con estar afuera, que tiene que ver con el contacto, como su nombre lo dice, de la naturaleza, pero también tiene que ver con apreciar los animales, apreciar las plantas, ¿no? Los niños siempre pasan por una etapa donde van caminando por la calle y recogen las plantas, ¿no? Ay, mamá, llevémonos esta plantita para la casa, ¿no? Y termina uno con un montón de hojas de los árboles en la casa. También son personas que están interesadas por temas como los fenómenos climáticos, la geografía, ¿no? Y todo este tipo de cosas que tienen que ver con la tierra y con la naturaleza en general. Y por último, voy a hablarles de las dos últimas inteligencias que para mí son las más importantes de desarrollar hoy en día en nuestros niños y en nuestras niñas, que son la primera, la inteligencia interpersonal, que tiene que ver con la inteligencia que nos permite interpretar las palabras, los gestos, los objetivos, todo lo que tiene que ver con el otro, ¿sí? Esta es la inteligencia que me hace a mí ser parte de un grupo, que me permite a mí poder entender, por ejemplo, que si tú estás triste, que si tú estás llorando, es porque estás triste. O, por ejemplo, cuando la profe habla, que si habla con un tono más alto, entender que, uy, la profe está enfadada. O cuando uno como papá le dice, oye, es que estoy cansada, o sea, por favor, ya no quiero más, ¿no? Es lo que les enseña a los niños y les permite a los niños, y bueno, a nosotros evidentemente, entender al otro. Y por último está la inteligencia intrapersonal, que tiene que ver conmigo mismo, ¿sí? Que esto sí creo yo que es un tema que se trabaja hoy muchísimo en los colegios, incluso en las guarderías, y desde muy chiquitos nuestros hijos y nuestras hijas ya saben, mamá, es que no quiero esto porque estoy enfadado contigo, o mamá, es que no me apagues estoy enfadado porque me has apagado la tele, o estoy triste porque Juanita en el patio me quitó mi caramelo, ¿no? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque evidentemente hace que nosotros podamos entendernos y que aprendamos a controlar qué es lo que necesitamos,
¿sí? Y a gestionar cómo nos sentimos, ¿sí? Si tú sabes cómo te sientes, puedes también entender al otro, ¿vale? Entonces, creo yo que en esto sí que se ha avanzado un montón en estos años en los colegios y se le da bastante relevancia. Es verdad que se le da mucha más relevancia en infantil cuando todavía no tenemos que cumplir con un currículum, pero también se le da bastante importancia pues en el mundo en general. Yo quisiera preguntarles aquí, por ejemplo, bueno, ya que les doy un brochazo de cuáles son las inteligencias y después de haberlas oído, ustedes son capaces de decirme o decirse a ustedes mismos cuáles son las inteligencias que predominan en sus hijos. Sí, yo desde luego tengo claro, además como tú bien has dicho, tengo dos hijos y son completamente distintos el uno y el otro, ¿no? Y sé que, por ejemplo, el mayor, pues los deportes no son lo suyo, por lo tanto la inteligencia de la kinestesia no, sin embargo tiene muy buena memoria, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, yo creo que sí que todos reflexionamos además de forma constante, ¿no? Sobre las fortalezas y las carencias de nuestros hijos, para intentar ver cómo podemos potenciar sus inteligencias, ¿no? Y hacerlos más felices. Claro. ¿Vale? ¿Y qué más? Bueno, y yo que conozco a tu hija, te puedo decir también que la intrapersonal también, ¿eh? ¿Sabes? Es como... Yo sí que creo que no es tan difícil darse cuenta. Cuando uno como papá puede darse cuenta cuál es la diferencia entre una y otra, puede decir, oiga, pues mi hijo tiene buena inteligencia lógico-matemática, no es buena para sumar. O mi hijo, por ejemplo, no es bueno para sumar, pero es buenísimo para resolver problemas. Eso no quiere decir que en matemáticas le vaya fatal, ¿no? Que es un poco lo que hay como tío, pero es que en matemáticas no. Pero claro, como les explicaba al principio, las inteligencias no son tan fáciles, pues como lo que en el común de los papás, de la gente, reconoce como la inteligencia lingüística solamente, ¿no? La inteligencia lingüística muchas veces se reduce solamente a la palabra, pero no, claro, la inteligencia lingüística también es saber escribir, la inteligencia lingüística también es saber leer, poder abstraer del texto, ¿no? Lo que está. Entonces eso. Quisiera ahora saber si quisiera que compartiéramos un poco qué se les ocurre que como papás podemos hacer en casa para incentivar cada una de estas inteligencias. ¿O quieren que yo se los cuente? Yo creo que puedes ir contándonos y nosotros vamos... Van tomando nota, ¿vale? Eso es. Bueno, cuéntame, Pablo, cuéntame un poquito tú en el cole, cómo funciona ahora todo este tema de las inteligencias. O sea, ¿cómo lo percibes tú como papá? Simplemente ahora con el rollo de el texto, o sea, matemáticas, ciencias, muy de texto, muy de ficha, o los pasan un poco por la experiencia. Bueno, lo primero es que nuestro cole ha salido entre los 100 mejores coles públicos de España hoy en una noticia, o sea que es un cole buenísimo, pero yo sí que te diría que sí que, por ejemplo, noto mucha diferencia entre la educación infantil, cuando mis hijos estaban en educación infantil, bueno, uno todavía no está, esa forma de trabajar que llaman por proyectos, ¿no? Que en la que todo se queda como... da igual lo que se trabaje, sino que hay una forma de trabajar que todas son buenas y se potencia todo lo que se... No sé, ahí en infantil me parece que sí que van mucho más más encaminados a buscar ese trabajo, ese desarrollo de las inteligencias, pero en primaria yo creo que va mucho más, está mucho más enfocado al currículo. Y que sí que es verdad que hay unas
unos parámetros que cumplir, hay un temario que hay que dar y hay mucho menos tiempo y muchas menos ganas, bueno, es que no sé si decir ganas, porque a lo mejor no es cuestión de ganas, sino que tienen mucho más claro que hay que cumplir unos objetivos y que no se puede hacer otra cosa. Claro, pero entonces aquí, digamos, yo sé que para nosotros como padres de familia es muy complicado también generar como que estos aprendizajes vengan en casa desde otro lugar, porque necesitamos, ¿no? Cuando llega la tarde, siéntate a hacer deberes, venga, hacemos la cena, ¿no? Hay que acostarse, los papás ya queremos desconectar, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr integrar a nuestros hijos en esas dinámicas para poder estimular, ¿vale? Desde la realidad actual, que no es la misma que el colegio, ¿sí? Todas estas inteligencias. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la inteligencia lógico-matemática, ¿sí? No sé si acá, bueno, todos tenemos hijos en primaria, entonces seguramente habrá unos que ya han empezado a hacer cositas solos, ¿no? De ve y compras el pan y yo te miro desde aquí, ¿sí? Ese tipo de cosas que, por ejemplo, esa es la espacial, ¿no? ¿Y tú cómo te irías de aquí al colegio? Si yo te suelto ahora, ¿cómo te irías de aquí al colegio? O ven, hoy yo no voy a decir por qué camino nos vamos a ir, vas a ir tú. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí les estamos enseñando a los niños en una cosa de la cotidianidad para que pongan en juego esta inteligencia, ¿no? La inteligencia espacial y también la lógico-matemática, ¿sí? Porque, a ver, si yo voy por aquí, de pronto me canso más porque es su vida, ¿no? Evidentemente todo esto los niños no lo hacen así de hablado, pero esas son actividades diarias que podemos hacer para reforzar y potenciar las diferentes inteligencias de nuestros hijos. Por ejemplo, los jueguitos estos de encajar, yo me imagino que todos ustedes que habrán jugado alguna vez Tetris, ¿no? Estos jueguitos del Tetris, de encajar y tal, lógico-matemática, resolución de problemas, pero también tiene espacial, ¿no? Porque entonces tú tienes que mirar cómo va, qué es lo que va a caer, tienes que mirar lo que viene antes para poder anticipar lo que va a ser y en dónde va a ir, y esto, lógico-matemático. ¿Sí? Este tipo de actividades. Para los números y para aprender a sumar, bueno, me imagino yo, bueno, cómete 3 cucharadas. Cómete 3 cucharadas de esto, mamá, es que no quiero más. Bueno, cómete una menos. ¿Cuántas cucharadas te tienes que comer? ¿Sí? Como que estamos muy enfocados en que en el cole nos ponen estas actividades que nosotros en la casa, además, ahora cuando ustedes seguramente me están oyendo diciendo, bueno, pero si eso lo hacemos en casa. Entonces, es el tema de también tener un poco de conciencia de que nosotros como papás ya hacemos demasiadas cosas para estimular estas inteligencias en nuestros hijos en el día a día. Mamá, es que tengo un problema terrible con Juan. Vale, pero ¿y qué problema tienes? No, es que hoy me he quitado el lápiz. Vale, ¿y cómo crees tú que podría solucionar esto? O bueno, ¿o qué has hecho tú para solucionar esto? No, pues yo no he hecho nada. ¿Qué podrías hacer tú para solucionarlo? Entonces, no sé, hablar con la profe, hablar con él, decirle que no me gusta, ¿no? Y entonces ahí nosotros como padres en casa vamos estimulando este desarrollo de estas capacidades que al final hacen parte de una u otra inteligencia en nuestros hijos en el día a día. ¿Sí? La naturalista, bueno, ya me imagino yo que todos ustedes llevan a los niños al parque, ¿no? Entonces, y me imagino que todos en algún momento les decimos, oye, pero no arranques las hojas de los árboles, que los árboles también les duele, así como tú te jalas un pelo, ¿no? Y tal. Entonces, son cosas que también te van a ayudar a esto. Cuando, no sé si en las casas de ustedes haya mascotas, pero por ejemplo, eso es un tema importante para la inteligencia naturalista, ¿no? Pero también para la interpersonal, porque estás atendiendo las necesidades de otro ser viviente, digamos, ¿no? Yo iba a decir otro ser humano, pero no, otro ser viviente. Entonces tú ahí estás no solamente conectado con tus necesidades, sino conectado con el otro, ¿vale? Entonces ese es otro ejemplo de cómo podemos estimular estas inteligencias en la casa. ¿Qué otro se me pasa? Bueno, corporal kinestésica, ya saben ustedes que me imagino yo que todos cuando salen del colegio los llevamos al parque y hay unos que se mueven más, otros que se mueven menos. ¿Cómo podemos estimular a los que no les gusta?
Esto es importante porque hay niños que no les gusta, ¿no? No, mamá, es que yo prefiero quedarme aquí. Y ahora con todo este tema de las pantallas y tal, pues uno lo que puede hacer es generar en casa un hábito, por ejemplo, de, bueno, hoy mínimo tenemos que ir a caminar un ratito. ¿Sí? Aquí en España, digamos, a diferencia, por ejemplo, de Colombia, donde casi todo el mundo tiene coche y todo se hace en coche porque las distancias son muy largas y los coles quedan muy lejos generalmente quedan muy lejos de las zonas de la vivienda. Aquí tenemos la ventaja en España de que por lo menos hay un trayecto al día o 2 al día que asegura que el niño tenga que caminar, ¿sí? Entonces, pensar en ese tipo de cosas está bien. Sí, bueno, aquí estamos estimulando esto, pero si nosotros vemos que nuestros hijos están pasando mucho tiempo en casa, sentados en el ordenador o sentados en la tele, podemos establecer, por ejemplo, algún juego en el pasillo donde cada vez que pasen y haya, no sé, una pegatina roja, tengan que saltar. Y todos lo hacemos, no solamente los niños, sino nosotros también. O poner algunas cosas en el suelo, que seguramente ustedes han visto videos en internet, de poner algunas cosas en el suelo y bueno, hoy vamos a pasar por aquí con el pie derecho, ¿sí? Entonces cada vez que crucen el pasillo hay una manera, hay algo que nos obliga a nosotros, los padres de familia, a obligar a nuestros hijos a estimular este tema, ¿no? De, uy, es que están mucho tiempo en la pantalla, ¿sí? Ese tipo de cosas. Incluso cuando no pasamos tanto tiempo con los hijos porque tenemos que trabajar y hay alguien que los cuida, el simple hecho de tener esas ayudas visuales en casa hace que si tú no estás, el niño de pronto, él solo, mientras cruza el corredor, haga como este tema de los movimientos. Pero es muy importante, por eso les decía yo, es muy importante ver cuáles son las inteligencias que predominan en nuestros hijos, ¿vale? No sé si se me pasa alguna, que hay alguno que quiera que pensemos en alguna estrategia para reforzar algún tipo de inteligencia específica que tienen en casa. Yo tengo una duda, Ana María. Dime. Mira, en mi caso, mis 2 hijos, ¿Sí? niño y niña, primaria e infantil, tienen mucha tendencia, sobre todo el mayor, bueno, porque lo conozco más, a crear. Tiene mucha necesidad de crear, en general. Y hay momentos en que las cosas pues no se puede crear porque hay que hacer ciertas cosas que son de método, de seguir un parámetro, de que te están preguntando un problema concreto de matemáticas y no te tienes que inventar nada. Entonces, ahí me encuentro con la dificultad en muchas ocasiones de hacerle entender que hay cosas que conllevan métodos sin más, aunque le resulte muy aburrido. Claro. ¿Y cuántos años tiene tu hijo? ¿Cómo se llama? Para no decirle tu hijo. Diego tiene 7, va a hacer 8. Vale. ¿Y cómo lo manejas regularmente en casa? ¿El tema de la creación sí. o de los...? De la creación, como que genere conciencia de, oye, esto no lo puedes hacer ahora, Diego, hay que hacer esto porque la suma se hace esto, más esto, más esto, hay que seguir estos pasos. Intento explicarle, claro. Lo ¿Y que en pasa el es que cole? en el cole ha entrado ya bien, al principio le costó porque tenía su dinámica pues lo que te digo, a tratar de crear él mismo las cosas pero ya parece que ha entrado por el lado de lo que tiene que... Ya. Pues mira, a mí se me ocurre, por ejemplo, que ahí puedes usar una estrategia y es darle la opción, bueno, ya me imagino yo también que él hace los deberes solo, ¿sí o no? Bueno. Vale, pero entonces, por ejemplo, decirle como, vale, vamos a hacer una cosa, como tú ya sabes, antes de ponerte con el resultado de escribir y tal, oye, aquí te dice que hay que hacerlo así, pero ¿cómo lo harías tú? Adelántate, ¿sí? Pues te puede funcionar, adelántate a darle la opción de hacerlo, ¿vale? Y le avisas, pero después, antes lo vamos a hacer en el cuaderno como te ha dicho la instrucción, porque claro, ¿qué pasa? Ahí él va a ir generando conciencia de que hay cosas que él puede hacer, que tú como mamá le vas a dar el espacio para hacer, ¿sí? Pero que al final tienes que llevar esto al colegio. Claro, esto que te pasa a ti nos pasa a todos, ¿no? Es como, jo, mamá, pero si esto yo ya lo sé, es que, ¿para qué me vas a poner a hacer esto? Pues porque hay que hacerlo, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, de hacerlo poco a poco, de darle también, ya que tú
sabes que le gusta crear, darle el espacio para que él lo haga primero. Bueno, también lo puedes hacer mirando cómo es tu hijo, porque al mío, por ejemplo, me tocaría hacerlo al revés. Primero hay que hacer esto y después ya nos encargamos de cómo lo crearías tú. Tú que lo conoces, a Diego, podrías saber qué te funcionaría mejor. ¿Sí? Vale, ¿Crees gracias. que te ha servido de algo esto que te he dicho? Sí, o sea, darle la alternativa Sí. es una herramienta que yo creo que a él le puede estimular. Sí. Y de hecho también contarle como, oye, ¿y por qué mañana cuando vayas a la clase le puedes contar a la profe, oye, profe, es que pensando con mi mamá, ¿no? Porque eso también le daría un poco de cabida. Otra cosa que se me ocurre también, que si tú ves que eso está haciendo un impedimento en el colegio, le puedas decir esto a la profe, oye, mira, es que yo he trabajado esto en casa con él y me ha funcionado, ¿sí? Entonces, como es verdad que no le puedes dar el espacio a todos, pero si tú te acercas y le dejas a él y le dices como, oye, ¿tú cómo lo harías? Piénsalo mientras yo reviso a otro niño y ya vuelvo y me lo cuentas, le podría ser que la profe lo haga, le ayudara Sí. en un momento a llegar a ser un problema, claro. Esa es una de las cosas que cuando has preguntado por el tema del colegio, que Pablo te ha explicado muy bien, que en infantil trabajamos mucho por proyectos y que es mucho más enriquecedor que en primaria, que es más ficha y tal. Es verdad que no hay medios suficientes para que los profesores conozcan realmente a todos los niños en profundidad y sus inteligencias y tal. Entonces es verdad que una puede en un momento dado decir o hacer, pero en general no tienen medios para llegar a 20 y pico niños y saber eso. Pero bueno, ni el nuestro ni ningún colegio. Ya, sí. Bueno, Claro, gracias. aquí, digamos, a la luz de lo que dices tú, hay una cosa que es muy compleja y que yo, por ejemplo, siempre que hablo con papás, tanto de niños de primaria como de adolescentes, es lo más importante que uno puede como padre para ayudar a su hijo o a su hija es darse cuenta que ellos evolucionan con respecto a ellos mismos, ¿no? Porque claro, el método, pues ya nos iríamos a un tema muy complejo, pero el método de evaluación es como todos cortados por un mismo bracero, ¿no? Que además según en qué cosas puede ser más bajito o más alto, ¿vale? Con un mismo bracero, pero sería súper interesante que la educación en algún momento llegara a hacer que la evaluación fuera respecto a ellos mismos, ¿no? Entonces, si a un niño le cuesta aprenderse los números, pero hoy se aprendió del 1 hasta el 10 y mañana del 1 hasta el 30, no pasa nada si el otro se aprende del 1 hasta el 200, ¿sí? Pero bueno, como esto no lo hemos, todavía no se ha llegado ahí, yo el consejo, si quisiera que ya se llevaran algo de esta charla es verdad que discutimos mucho como con estos métodos, pero si ustedes como padres ven que sus hijos evolucionan en sí mismos, ¿sí? Esto es lo clave, ahí es donde uno dice, bueno, perfecto, es verdad que ya cuando sean mayores necesitamos las notas para ir a la universidad y tal, pero darles un poco de tranquilidad, si ustedes ven que tu hijo hoy habla tarde, pero ahora desde hace 3 meses dice 10 palabras más que antes, ¿sí? Tener la tranquilidad. Evidentemente hay cosas, como les decía ahora, que se meten dentro de unos parámetros para poder tener políticas y medios de apoyo y este tipo de cosas, que al final también a veces son contraproducentes con nuestro hijo, ¿no? Con nuestros hijos, ¿no? Porque viene todo este tema de las etiquetas. Pero sí es verdad que si tú en casa puedes revertir un poquito eso, ¿sí? Seguramente harás que vaya bien en otras cosas. Entonces era lo que les explicaba antes con la inteligencia musical y la inteligencia lógico-matemática. Si tú te das cuenta que tu hijo tiene una inteligencia musical predominante, pues haz que la música siempre esté presente, ¿sí? Entonces intenta, claro, esto ya es un trabajazo para los papás, ¿no? Pero intenta buscar la canción para los meses del año, la canción para las tablas de multiplicar, o incluso cuando se estudia, porque bueno, yo también en algún momento lo hacía así, como inventarte una canción, ¿no? Estas normas mnemotécnicas de pronto para memorizarse, si se tiene que memorizar una poesía o una cosa así, como hacerlo un poco cantadito, ¿sí? Hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal estás? ¿No? Para que por lo menos se aprendan la letra de la poesía, ¿sí? Ese tipo de cosas.
buscar estrategias. Si tú identificas qué se le da bien a tu hijo y qué disfruta, y eso lo pudieras extrapolar a todo lo que el niño aprende, sería maravilloso. Sería maravilloso, maravilloso. Vale, yo les había preparado un test, pero claro, ahora ya no sé cómo hacerlo. Voy a ver si... un test, para esto necesitamos el papel. Pero bueno, voy a hacer mi último intento, ¿vale? A ver si se me da hoy... Sí, yo creo que si le das a donde pone presentar ahora, abajo en la pantalla, en la pantalla esta del Meet, hay una cosa, una flechita hacia arriba que pone presentar ahora y luego te deja presentar, te dará la opción de las cosas que tiene, entre las cosas que tienes abiertas, cuál quieres presentar. Sí, así fue que lo hice ahora, pero es que lo que me parece raro es que, claro, es que cuando no, lo que me parece raro es que cuando le doy como agrandar a la presentación. Vamos a hacer otro intento, ¿vale? Y... Venga. A ver. Y ya me dirán ustedes qué ven. Vale, ahí yo lo veo pequeño, ¿vale? O sea, ahí incluso los Sí. veo a ustedes. Pero ahora cuando le pongo presentar en grande, es que me pierdo. Pero lo importante es que ustedes lo vean. ¿Ahí lo ven? Lo vemos chiquitico, pero lo vemos. Ah, bueno, no, entonces espera que lo voy a hacer de otra manera. Es que claro, lo que te presenta es lo que estoy haciendo algo mal. Voy a intentar por última vez, en vez de presentar la pantalla, presentar una pestaña. No, mira, vamos a hacer esto. Lo voy a presentar por aquí, a ver. Y se los voy a pasar por aquí. Aquí esto lo ven más grande. Esto se ve es una preciosidad, se ve estupendamente. ¿Sí? Bueno, Sí, pues sí, mira. sí. Entonces voy a ubicar, ya miren la presentación que tenía preparada, pero ya se las pasaré. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, ahora, aquí. ¿Ahora lo ven? Lo vemos, Ana. ¿Y se ve bien? ¿Se ve grande? Se ve muy bonito. Vale, bueno, súper. Entonces, esta es la idea. La idea ahora es pasarles este test para ver con números, digamos, cuál es la apreciación que tienen ustedes de la predominancia de la inteligencia de tu hijo. Entonces, la idea es que hagas esta valoración y utilices estas tres maneras, estas tres como calificaciones, por decirlo de alguna, esta valoración. ¿Sí? 1, cuando nunca; 2, cuando pasa algunas veces; y 3, cuando pasa siempre. ¿Vale? Entonces, a ver. Ahora. Esta es la primera. Entonces, si quieren, se las leo y ustedes las van puntuando, ¿les parece? Muy bien. Y luego además nos lo pasas y nosotros Y luego esto lo además se los paso podemos... porque además saben una cosa, es verdad que nosotros a veces percibimos que nuestros hijos no, como que razonan bastante poco, o que digamos como que el nivel en el que están nuestros hijos, nosotros a veces no somos tan conscientes de que ellos pueden razonar de esta manera. Sería muy interesante que ustedes pudieran hacerles estas preguntas a sus hijos, ¿sí? Un poco adaptada a su edad, pero para ver si lo que ustedes perciben y cómo se perciben ellos. Vale. La primera sería, ¿se cuestiona sobre el funcionamiento de las cosas? ¿Resuelve problemas mentalmente con rapidez? ¿Es capaz de resolver juegos de lógica, como ajedrez, damas, estos que les decía yo ahora, como el Tetris? Puzzles. Puzzles, sí. ¿Le encantan los juegos de mesa? ¿Tiene habilidades matemáticas que aplica a situaciones cotidianas? Bueno, ¿alguna idea de cuál es la inteligencia que hace referencia a estas preguntas? A la lógico-matemática, ¿cómo se llamaba? Que he estudiado. Muy bien, sí, ya te veo muy puesto.
Vale, la siguiente es, ¿se comunica con los demás de manera marcadamente verbal? Nunca, algunas veces o siempre. ¿Suele crear o relatar cuentos, bromas, chistes? ¿Tiene facilidad, para recordar nombres, lugares y fechas? ¿Disfruta escuchando historias? Y aquí también incluso podría yo aumentarlo contando, ¿no? ¿Le gusta leer cuentos, novelas o historias? Vale. Esta es la Lingüístico verbal, ¿no? lingüística. Es que esto está... Vale. ¿Le agrada resolver rompecabezas y laberintos? ¿Le agrada ver películas, dispositivos, no dispositivas, sino dispositivos u otras presentaciones visuales? Por ejemplo, aquí también estaría la parte de los videojuegos, que ahora están tan de moda. ¿Le gusta realizar actividades artísticas? La inteligencia de los videojuegos la potenciamos muchísimo últimamente. Bueno, pero mira, yo lo que pasa es que ahí creo que, si me toca la cucharada, que están muy satanizados, pero si uno logra ponerles un horario y cómo manejar esto, los videojuegos tienen un montón de habilidades. Que yo, por ejemplo, de niña nunca tuve porque soy malísima, pero, por ejemplo, la rapidez, ¿no? Esta coordinación ojo-mano tiene un montón de ventajas también. En esto estoy de acuerdo. Yo tuve la suerte de tener ordenador con 7 años y además de darme un oficio, los videojuegos me enseñaron el inglés porque Claro. hace 30 años los videojuegos no estaban en todos los idiomas. Pero Claro. sí, hay que controlarlo porque es fácil caer en el vicio. Claro. Y no solamente, pero es como todo, ¿no? Como poner límites, pero yo estoy de acuerdo contigo que es importante enseñarles a hacer un buen uso de que satanizarlos, porque si nos ponemos, no, tú nunca vas a tener móvil, tú nunca vas a jugar, pues al final eso tampoco es la vida real y no sabemos, como en tu caso, si eso al final va a ser su trabajo, ¿no? O ahora que está y que hay demasiados trabajos muy buenos en temas de sistemas, de desarrollos de juegos, de cosas de diagramación en 3D para videojuegos y ese tipo de cosas, que entonces pues si ellos encuentran que ahí tienen habilidades y lo disfrutan, pues hay que darles también la opción. Bueno, ¿le gusta realizar actividades artísticas? ¿Tiene habilidades para dibujar? ¿Tiene habilidades para orientarse? Esto, por ejemplo, es, no sé si a ustedes les pasa, pero por ejemplo, a mí a veces cuando uno ha pasado por un sitio y a los 4 meses pasa otra vez por el sitio y los niños le dicen a uno, aquí estuvimos el otro día que vinimos a tomarnos un café con no sé quién, por ejemplo, ¿no? Que bueno, aparte de ser de buena memoria, esto me parece a mí que es muy interesante en los niños. Vale, ¿esta cuál es? ¿La visual espacial o...? Sí. Muy bien. Joder. Hoy 3 de 3, Ana. Espero que ¿no? luego... Que estamos en contra de poner notas, pero espero que me pongas una buena. No, bueno, ya pasaste de 7, ¿eh? Vale. ¿Sobresale en la práctica de uno o más deportes? ¿Le gusta participar en actividades de dramatización o baile? ¿Encuentra placer en armar y desarmar cosas? ¿Se destaca bailando o inventando coreografías para presentarla a los familiares o a los amigos? Bueno, aquí con el TikTok, los niños definitivamente van a... Bueno, esto ya todavía más adolescentes, pero bueno, habrá algunos niños todavía que aquí suele tocar las cosas con las manos apenas las ve. Vale, esta es la corporal kinestésica o sinestésica. ¿Sí? Que si ven que tiene que ver no solamente con el tema del movimiento, sino también como con el tema de tocar.
¿Tiene buena voz para cantar y le gusta hacerlo? ¿Sabe tocar un instrumento o manifiesta querer aprender? ¿Demuestra sensibilidad ante los ruidos del medio ambiente? Estos son, por ejemplo, los niños que dicen, oye, mamá, ¿qué suena? Y uno dice, no suena nada. Al fin, mira, ya se oye cantar unos pajaritos, por ejemplo, ¿no? ¿Tiene buena memoria para recordar melodías o canciones? ¿Disfruta escuchando música o inventa canciones? La musical. Vale. ¿Es sensible con las criaturas del mundo natural? ¿Le gusta clasificar y coleccionar objetos? Por su gusto, tiene o desea tener una mascota. Le llaman la atención temas relacionados con las ciencias naturales. Esto no quiere decir, por ejemplo, que ahora que los niños ya empiezan a ver materias distintas, ¿no? Que te llega un niño y te dice, uy, no, es que eso es ciencias naturales, esa clase es horrorosa. Bueno, pero puede ser porque no le gusta la clase como tal, pero no necesariamente porque no le interese las cosas de la naturaleza, ¿no? Vale. ¿Tiene 2 o más buenos amigos? ¿Hace amigos con facilidad? ¿Se le facilita contar chistes o hablar en público? ¿Forma parte de algún club social? ¿De algún club o grupo social? Bueno, aparte del colegio. Por ejemplo, scouts o algún grupo de música. ¿Concilia fácilmente con sus amigos cuando se presenta alguna diferencia o discusión? Vale. ¿Esta cuál es, Pablo? Tú que estás ahí con el micro abierto. Que lo tenía apagado, disculpa. La emocional, ¿no? No. Muy bien. Muy Emocional, bien. interpersonal. Claro, pero mira, ahí me haces acordar de una cosa que no les dije y es... En Wikipedia la ponen igual. pero es verdad que en su momento no, yo creo que cuando Gardner planteó si no recuerdo mal, también es verdad, que cuando Gardner planteó la teoría de la inteligencia múltiples, él hablaba de la emocional y dentro de la emocional metía tanto la interpersonal como la intrapersonal. Y él después las dividió, porque, claro, la inteligencia emocional está compuesta por esas dos. Mira, eso no se los había dicho. Vale. Eso me ha salvado. Vale, parece tener un gran amor propio. Esta va a ser la intrapersonal. Muy bien. ¿Posee un fuerte sentido de independencia o voluntad? ¿Es capaz de expresar sus sentimientos acertadamente? Bueno, yo creo que están en proceso. Están todavía muy pequeñitos aquí todos. Pero bueno, también es verdad que seguro lo hacen mejor que nosotros a sus edades. ¿Se interesa por un pasatiempo sobre el que no habla mucho a los demás? ¿Reconoce sus habilidades, talentos y aspectos a mejorar? Vale. Y esta es la intrapersonal. Bueno, voy a dejar de compartirles pantalla. Ahora sí, ya se acabó la presentación. Y la idea, ¿cuál es ahora? La idea es que sumen, o bueno, si ya lo fueron haciendo mientras estaban contestando las preguntas, puedan darse cuenta si lo que ustedes pensaban
coincide con lo que con el puntaje que han obtenido en la prueba, pues en este test. Ujú. En mi caso sí. No, la verdad es que sí. ¿Sí? Pero descubriste, por ejemplo, que algo, claro, tú pensaste en tus 2 hijos. Empecé pensando en los 2 hijos, pero luego el pequeño se me hacía demasiado chiquito Vale, para para muchas algunas. cosas. Entonces, digo que todavía se me queda un poco. Vale. Entonces me centré en el mayor. Y viste que predominan varias y las que siguen también eras consciente que era bueno o que había unas cosas que tenía que, digamos, como hay que tener un poco más de atención o un poco más. Estamos en la edad de estimular en realidad, ¿no? Sí, claro, vamos. Sí. No, y en algunas, por ejemplo, pues hay mucha disparidad entre una pregunta en un mismo concepto de inteligencia. Claro. Hay unas preguntas en las que me salía un 3 y en otra me salía un 1. Ya. Bueno, Está bien. Entonces, digamos, aquí solamente en estas preguntas del test uno también se da cuenta, porque yo creo que esto es una cosa importante de estos espacios, es darnos cuenta que nosotros como papá lo estamos haciendo bien, ¿sí? Estamos estimulando desde diferentes lugares a nuestros hijos, ¿sí? Porque hay todo este tema ahora de hacerlo como papás perfectos, ¿no? Pero pues es que en el día a día, si tú eres un papá presente, si estás conectado con tu hijo, si lo haces que colabore en casa con lo que hay que hacer, pues evidentemente que se puedan estimular todas estas inteligencias es mucho más sencillo, ¿no? Claro, eso no es tan consciente muchas veces. Pues simple No, hecho pero es lógico, ¿no? Cuanto más tiempo pases con tus hijos, mejor los conocerás y más fácil tendrás el poder comprenderles y estimular sus sí. inteligencias, claro. Sí. Hay que pasar tiempo con los chiquillos. Claro, es lo que nos toca. Claro. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Le gustaría que profundizara un poquito más en alguna cosa? También te digo, Ana, que por ejemplo ha habido alguno que me ha escrito que se ha tenido que ir, es que ya empieza a ser Claro, es que ya hora es la hora de complicada. la cena, claro. Claro, ya eso es, ya empieza a ser un momento de demanda familiar importante. Bueno, yo les mandaré todo esto, se los haré llegar la presentación completa para que tengan ahí un poco la referencia. Pero lo que les dije antes, si yo quisiera que se llevaran algo del taller es esto de papás presentes, papás ahí, estamos constantemente estimulando estas inteligencias. Si somos capaces de darnos cuenta que nuestro hijo es bueno haciendo algo, ¿sí? Nuestro hijo es inteligente en eso. Sí, bueno, es que además este tema, esta etiqueta, ¿no? De que muchas veces se usa, y bueno, con las mediciones del IQ y todo esto, pero pues al poderla dividir y darnos cuenta que de pronto no es muy hábil para hablar, pero es muy hábil para chutar la pelota, está bien, ¿sí? Claro. Hombre, con esto que dices, por ejemplo, del IQ y eso sí que me gustaría hacerte una pregunta sobre los test de inteligencia, por ejemplo, que se hacen en muchos sitios, ¿no? En los colegios, sin ir más lejos. Y de hecho, efectivamente, se miden, normalmente yo creo, si no recuerdo mal, sobre todo se concentran en 3 tipos de inteligencia. Bueno, en cualquier caso, eso te da el cociente intelectual y tal. Eso está muy últimamente, ¿no? O de un tiempo a esta parte muy denostado, ¿no? Porque también se ha utilizado para cosas, para encasillar, para todo esto, justo lo contrario de lo que estábamos diciendo, ¿no? Entonces, yo no sé también tu opinión sobre estos test de inteligencia, el CI o el IQ. Estos test de inteligencia era lo que yo les decía al principio, ¿no? Como que al final, que pasa un poco también con la salud mental, ¿no? La necesidad de generar unos baremos para poder generar leyes, ayudas, políticas públicas y todo ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa? Eso en la individualidad de cada familia y de cada niño y de cada persona tiene un riesgo muy gordo, porque ¿qué? Estas pruebas de las inteligencias, ¿sí? Que te dan un número, ¿sí? Tienen varias pruebitas chiquitas, ¿sí? Entonces te examinan el vocabulario, la memoria, todos estos procesos básicos de aprendizaje, pero
pues tiene unos baremos que sí, evidentemente esto lleva años de aplicación y demás, pero se pierde como esta minucia, esta cosa delgadita de los exámenes, ¿sí? Entonces, es verdad que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, para acceder aquí a los... bueno, esto que te voy a decir no estoy segura, pero para poder acceder a los programas de ayuda temprana en la Comunidad de Madrid y tal, debe haber unos lineamientos respecto a esto, ¿no? Que el IQ esté por debajo. Pero si tú como papá eres capaz de abstraerte un poco de ese número y mirar qué cosas de las que ha puntuado más o menos, ¿sí? Como tu hijo es bueno, ahí, digamos, estaría súper bonito, ¿sí? Porque claro, si tú, digamos, tu hijo puntuó, no sé, 80 sobre 100 en lingüística, pero en matemáticas sacó menos de lo que le tocaba, pues claro, eso, digamos, daña el promedio de la prueba, ¿sí? Entonces ahí también depende del profesional que te toque para dar una devolución de estos exámenes, ¿sí? De estas pruebas, porque es verdad que esto te da un IQ total, pero en lo finito del examen todo está dividido por procesos básicos. Claro, pero efectivamente eso te da acceso, te abre puertas o te cierra puertas en algunos casos. Y Sí. como has dicho tú, ¿no? Al principio, y decía Gardner, que hay un factor muy importante que es el factor cultural o histórico, ¿no? Entonces, claro, que a lo mejor someter a estas pruebas a niños que tienen un ámbito familiar o de padres que no han podido tener una formación que habría sido la deseable, a lo mejor se está perpetuando a los niños de esa familia, se les está clasificando, encasillando por abajo, cuando en realidad no se está midiendo la inteligencia o el cociente, sino que se está midiendo pues el factor histórico, el factor... Pero mira, por ejemplo, claro, eso también lo que te digo, depende un poco del profesional, pero por ejemplo, cuando tú en las clasificaciones del DSM-4, que es lo que se utiliza en psiquiatría y en psicología para los trastornos mentales, ¿vale? Hay un espacio, ¿cómo se dice esto? Un capítulo para los trastornos del desarrollo, que son los de los niños, ¿no? El que habla tarde, la dislalia, la discalculia y todas estas cosas. Y por ejemplo, hay unos... que se tiene en cuenta para los parámetros, para saber si es un trastorno real, que es más cognitivo, más para poder diagnosticar, que se quita esta parte. Por eso es tan importante saber de dónde vienes, ¿sí? El hecho de que tu hijo tenga un retraso en la adquisición del habla, por ejemplo, del desarrollo, ¿sí? En una familia donde se habla poco, ¿sí? Y el habla, uno necesita saber eso como profesional para poder diagnosticar este tipo de cosas. Entonces, es como tan finito todo esto, porque si tú vas con un buen profesional que te hace una anamnesis así buenísima de, bueno, ¿y cuándo hablaste? ¿Y tú hablaste bien? ¿Y tú hiciste? ¿Y tú? ¿No? En vez de poner la etiqueta de una, pero sí es verdad que los costos que tiene, los profesionales que te encuentras en el camino, es que es todo tan complejo, Pablo. Ya, sí, es verdad. Pero sí es verdad que si tú como papá, bueno, también es cierto que recibir una noticia de, oye, es que tu hijo tiene un IQ por debajo de la media, es como, no es tan chévere, ¿no? No es tan guay, o sea, qué pereza. Sí, no creo que haya nadie que se alegre. Pero si tú puedes encontrar el profesional que te dice, vale, esto pasa, pero mira, en las pruebas de memoria saco esto qué quiere decir, en la prueba verbal saco esto qué quiere decir, en la prueba de razonamiento espacial saco esto qué puede decir, ¿no? Pues entonces es no encasillar a los niños ni a los adolescentes y buscar unas opciones para estimular esto que es bueno y lograr que el día de mañana sea maravilloso. Yo sé que en muchos sitios, en Estados Unidos, por ejemplo, y se han prohibido en muchos sitios, ¿no? Que antes era una herramienta que se utilizaba mucho y ahora se ha prohibido directamente, ¿no? Y tiene mucho que ver también con la población afroamericana allí, que siempre salía peor parada, y es porque estas preguntas tampoco son... Las preguntas que se hacen en estos sitios muchas veces tampoco son... Y yo, por ejemplo, que soy latinoamericana, que mi hijo, por ejemplo, cuando va al médico, los baremos de la estatura, del peso, o sea, te voy a hablar de cosas que tienen que ver solamente con lo físico, ¿no? Son de población española y mi esposo y yo somos
colombianos. Entonces ahí es donde tú dices, bueno, sí. Y me dice, no, bueno, es que está un Los poquito por debajo de percentiles. la media. Y yo, bueno, mira. Claro, sí. claro, claro. ¿Sabes? Entonces es como, esto es una cosa que va transversal en todo, pero entiendo que para este tipo de procesos, que son temas muy complejos y que nosotros los padres estamos como siempre procurando que nuestros hijos sean felices al final, ¿no? Y, no tengan y se Claro. puedan disfrutar la vida y puedan encontrar algo el día de mañana que disfruten haciendo, pues evidentemente entiendo yo que estar ahí es muy complejo. Muy bien, Ana. Pues oye, ha sido un taller estupendo y además quedamos a la espera de la presentación de todas estas cosas Qué lástima. para que todos los padres del cole, que voy a volver a repetir que es un cole buenísimo, que está entre los 100 mejores, que puedan también tener acceso a estas preguntas que nos has hecho para que ellos piensen sobre sus propios hijos y puedan saber qué es lo que deben o pueden potenciar porque les hará más felices a los críos y dónde hay potencial en cada uno de ellos. Y también les iba a recomendar que guarden esos resultados y que, no sé, después de unos años se encuentren otra vez con esto y lo puedan volver a hacer para ver cómo va a ir la evolución de los niños. Muy buena idea, efectivamente. Muy bien. Pues nada, Ana, pues yo no sé, antes diste la palabra, yo creo que nadie se ha quedado con ganas de decir algo, pero si alguien tiene alguna pregunta, pues es el momento porque ya vamos a ir despidiendo la reunión, así que si alguien tiene algo que decir o quiere decir algo, pues nada, que desactive su micrófono y diga lo que considere, y si no, pues nos vamos despidiendo ya de Ana. Correcto. Sí, sí. Y lo vamos a hacer muy bien, claro que sí. Sí, sí. Ya lo estamos haciendo bien, Pablo. Claro que sí, claro que sí. O sea, solamente dedicar este tiempo a sentarse, a hablar, a oír a otros para nuestros hijos, porque no es para nosotros. Claro. Sí, ¿no? Y si sale mal es culpa de otros, eso está claro. No va a salir mal, no va a salir mal. Bueno, pues nada, Bueno, Ana. y también les mando en la presentación mis datos, mi página web y mis redes para que me sigan. Porque claro. justo en estos días voy a lanzar un programa para orientación de jóvenes y adolescentes para que le echen una miradita. Perfecto, pues tú eso, háznoslo llegar y nosotros lo distribuimos Súper. entre los padres. Ah, no, esto no lo he contado, se me ha olvidado. Vivo aquí en la Prospe, sí. Eso también es inteligencia, vivir en la Prospe. Total. Bueno, pues Bueno, nada, pues Ana mucho y a gusto. todos los demás, muchísimas gracias a todos por haber estado en el taller, por haber atendido y haber pasado este ratito juntos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Fue un momento muy grato. Lástima que no pudimos proyectarla. Bueno, pero al final sí que se consiguió y salió muy bien. Bueno, muy te bien. la haré llegar. Muy bien, pues bueno, hasta luego a hasta todos. luego, Un saludo y bien. buenas noches. Chao. Feliz puente, chao. Hasta luego, gracias. Chao.